Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros en este momento y siempre. Amén. Hoy vamos a empezar de una manera distinta. Los voy a dejar descansar con las preguntas y primero vamos a leer el texto. Así que los invito a leer el texto de Génesis. Lo van a encontrar fácil porque está apenitas empieza la Biblia. Génesis capítulo 2, del versículo 7 al 14. Génesis 2, 7 al 14. La palabra del Señor dice así: Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo todas clases de árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía de la tierra del Edén que regaba el huerto y después se dividía en 4 ramales. El primero, llamado Pisón, rodeaba toda la tierra de Ávila donde hay oro. El oro de esa tierra es excepcionalmente puro. También se encuentran allí resinas aromáticas y piedras de ónice. El segundo, llamado Gihón, rodeaba toda la tierra de Cus. El tercero, llamado Tigris, corría al oriente de la tierra. ¿Qué tipo de situación estamos describiendo? ¿Cómo les parece que era esa situación, ese lugar, ese momento? ¿Cómo estaba todo ahí? No se animan a hablarme. Hermoso. Hermoso, perfecto. ¿Sí? ¿Qué más? Ni siquiera se nos ocurren las palabras para describir cómo sería ese lugar. No nos lo podemos imaginar. Dios hizo la creación, esta hermosa creación que nosotros, aún deteriorada por nuestro accionar, podemos ver a nuestro alrededor y podemos disfrutar. Pero como corona de la creación hizo al ser humano, digamos, como nosotros decimos, como la frutilla del postre, ¿no? Y lo colocó en un lugar hermoso, lleno de árboles, de animales. Era todo paz, todo hermosura, armonía, felicidad. Era todo para disfrutar. Pero veamos un poquitito más adelante, Génesis 3, del 1 al 7, a ver qué nos dice. El capítulo siguiente. Dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios le dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Ahora, ¿cómo es la situación? ¿Igual? ¿Se ve todo de la misma manera? ¿Qué pasó ahora? ¿Cambiaron de lugar? ¿Se fueron a otra parte? ¿Se juntaron con malas juntas, con malos amigos? ¿Qué pasó? Entró la desobediencia, el engaño. Entró la desobediencia y el engaño y cambió la situación. En medio de un lugar hermoso, estando exactamente en el lugar donde Dios los había puesto y haciendo las cosas diarias para las que fueron creados, sin irse a un lugar extraño y sin hacer algo extraño, algo sucedió. ¿Por qué pasaron de una situación a otra? ¿Qué pasó en el medio? ¿Se fueron del huerto?
No, decidieron salir del lugar que Dios había previsto para ellos, ir a un lugar distinto que ellos mismos hubieran elegido, tampoco. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué salió todo mal? Ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto, pero de golpe sus ojos se abrieron y se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Por qué la Biblia usa esta imagen tan fuerte? Es una imagen fuerte darse cuenta que uno está desnudo y que alguien lo está mirando, ¿no? Imagínense ustedes en cualquier momento de la vida diaria, trabajo, escuela, casa, en el barrio, haciendo los mandados de golpe, que se encontraran desnudos y lo estuvieran mirando. Sería una situación terrible. ¿Qué sentirían? ¿Qué harían? ¿Alguna vez les pasó que estando en el lugar donde Dios los puso, con las personas que Dios puso a su alrededor, vieron que igual las cosas salían mal y no supieron dónde comenzó el problema, ni cómo llegaron a ese lugar? Y lo que es mucho peor es no saber cómo salir de esa situación o qué rumbo tomar. ¿Qué hicieron Adán y Eva cuando se dieron cuenta que estaban desnudos? ¿Qué dice el final del versículo 7? ¿Sintieron vergüenza y qué hicieron? Y antes de eso dice que cosieron, ¿sí?, hojas de higuera para cubrirse, y como ustedes bien dijeron, cuando oyeron la voz de Dios, se escondieron. No tuvieron mejor idea que salir corriendo. Cuando Dios los confrontó, comenzaron a echarse las culpas uno al otro y a justificarse delante de Dios. El hombre dijo: yo no tengo la culpa. ¿A quién le metió la culpa? No, se la metió a Dios. Se la metió a Dios la culpa. Porque le dijo: la mujer que vos me diste, ¿sí? Entonces, lo primero que hizo fue meterle la culpa a Dios. Yo no tengo la culpa, la tienes tú que me diste esta esposa que me hizo comer del fruto. Y la mujer que dijo: la culpa la tiene ¿quién? La culpa la tiene la serpiente que me engañó. Sea como sea, la culpa siempre la tenía otro, ¿sí? O la tenía Dios o el diablo o el que estaba al lado, pero ninguno fue capaz de aceptar la parte de la culpa que le tocaba. Y a esto le siguieron las consecuencias de su pecado. Perdieron todo lo que Dios les había dado. Ellos con su actitud rechazaron vivir en el paraíso para elegir vivir una vida miserable, la cual se extendió a sus hijos. Comenzó con Caín matando a Abel y así siguió hasta los días de hoy, en que la inseguridad y la violencia nos rodean, ¿sí? Cada día lamentablemente escuchamos terribles hechos de violencia y cada vez peores. Pero el libro de Efesios, en el capítulo 2, del 4 al 5, nos habla de una realidad muy diferente. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Hay otro pasaje en el libro de Romanos, Romanos 5, del 15 al 19, que dice así: pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios, pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo, y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre, pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios
y vida nueva para todos. Pero por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. ¿Cuál es la palabra que más repite el pasaje? Pecado. Pecado, pecado. Y no solo este pasaje, que creo que es el que más lo repite, sino que la Biblia muchas veces menciona la palabra pecado. Pero estamos en 2020, en el siglo XXI. ¿Quién quiere hablar de pecado? Mucho menos, ¿quién quiere escuchar o oír hablar de pecado? Es una palabra que tiene mucha carga negativa, que trae a nuestra mente otras palabras como prohibición, desaprobación y condena. Entonces mejor preferimos no hablar de eso. Pero más allá del imaginario social, de todo lo que viene a nuestra mente cuando escuchamos la palabra pecado, ¿qué es en realidad el pecado? ¿Qué significa esa palabra que tanto nos molesta? Cuando Pablo en Efesios nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados, la palabra griega que se traduce al castellano como pecado viene del griego hamartía, que significa literalmente errar. En el idioma griego, la palabra hamartía se usa de muchas maneras. Uno puede fallar no encontrando el camino y perderse, puede fallar no viendo algo y por eso cometer un error, o puede fallar cometiendo una injusticia. Y para todas esas cosas se utilizaba la palabra hamartía. La palabra hamartía se utilizaba también para describir cuando alguien había lanzado un dardo y no había dado en el blanco. Entonces se decía que había cometido hamartía, traducido al castellano, que había cometido pecado. Y el que había tirado el dardo y no había dado en el blanco había cometido pecado. Hamartía entonces es errar al blanco, pecar es errar al blanco. Ahora, viéndolo de esta manera, ¿quién de nosotros puede decir que nunca pecó? ¿Quién puede decir que nunca en su vida dio un paso en falso o que nunca en su vida se equivocó en algo que debía hacer? Viéndolo desde esta perspectiva, yo puedo decir con toda seguridad que soy una pecadora. Pero eso no tiene una carga negativa, es todo lo contrario. ¿Pero qué pasó con Adán y Eva? ¿De qué manera erraron ellos al blanco? ¿Qué hicieron mal para acarrear tanto dolor y tanto sufrimiento a sus descendientes? Muchas veces pensamos que pecamos cuando estamos en el lugar donde Dios quiere que no estemos, o que pecamos porque estamos con las personas con las que Dios quiere que no estemos, y esto suele suceder. Pero no fue el caso de Adán y Eva. Ellos estaban exactamente donde debían estar, donde Dios los había puesto y donde Él quería que estuvieran. Volvemos a la pregunta: ¿cuál fue el problema entonces? El problema de Adán y Eva fue prestar oído a quien hablaba por medio de la serpiente. La serpiente era astuta y utilizó parte de la verdad para urdir un engaño y torcer el camino de Adán y Eva para hacerles errar el blanco, para hacer lo contrario de lo que Dios tenía planeado para sus vidas, para hacerlos pecar y alejarse de Dios. De hecho, la mujer también dio una respuesta que no era del todo cierta, porque dijo que Dios le había dicho que no debía comer del árbol, lo cual era cierto, pero para darle más importancia al hecho, agregó que tampoco debía tocarlo, lo cual no era cierto, porque eso no fue lo que Dios le había dicho. Cuando ellos se dieron cuenta que habían pecado, en lugar de reconocer su error frente a Dios y recibir su cuidado y su protección, decidieron echarse la culpa uno al otro, echársela al diablo o echársela a Dios.
Pero lo cierto es que lo que estaban haciendo era eludir su parte de responsabilidad en el asunto y de esta manera darle la espalda a Dios y a la vida maravillosa que Él había preparado para ellos. Fue pura y exclusivamente su voluntad, fue lo que ellos decidieron. Tal vez no habían decidido pecar, no habían decidido errar al blanco, pero sí decidieron echarle la culpa al otro y darle la espalda a Dios. Tal vez pensaron que era su decisión, que eran dueños de su vida, que podían hacer con ella lo que quisieran, pero su error afectó a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a las generaciones siguientes hasta nuestros días. No solamente estando en un lugar malo el enemigo puede influenciar nuestra vida de manera que pueda destruirla, también puede hacerlo cuando estamos en el lugar donde Dios nos puso o incluso con personas buenas. Pedro amaba a Jesús, pero aún así éste tuvo que decirle: aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. A veces aún las personas que nos aman, a veces también se equivocan en lo que nos aconsejan. Estemos donde estemos, aún donde Dios nos puso, la tentación a errar el camino puede venir con la apariencia de la maligna serpiente o de nuestro mejor amigo Pedro y robarnos la vida plena que Dios planeó para nosotros. Si esto llegara a suceder, porque ninguno estamos libres de que esto nos suceda, ¿qué vamos a hacer? ¿Como Adán y Eva le vamos a echar la culpa al de al lado, o al diablo, o a Dios, y vamos a seguir nuestro camino? ¿O vamos a volvernos a Él para pedirle que nos dé luz, para que nos demos cuenta que estamos desnudos ante una situación que no podemos controlar y que necesitamos que Él intervenga con su mano de amor y de misericordia y vuelva las cosas a su verdadero cauce? ¿Cuál es la decisión que vamos a tomar? Reconocer el pecado no es algo negativo ni condenatorio. Por el contrario, es encontrar la salida de los problemas, es el camino a la liberación y la restauración. Piensen en esto, porque cuando uno piensa en pecado se siente mal, pero cuando uno piensa en pecado debería sentirse bien, porque, como acabo de decirles, reconocer el pecado no es algo negativo ni condenatorio, por el contrario, es encontrar la salida de los problemas, es el camino a la liberación y a la restauración. En Juan 10:10, Jesús dijo: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesucristo vino para que tengamos vida plena. Por eso, en esa maravillosa oración que Jesús hizo por sus discípulos antes de ascender al cielo, dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Que así sea. Amén.